Multimedios Noticias. Quiero compartir con usted mi opinión. La educación es un eje transversal en el desarrollo. Cualquier país que se haya querido desarrollar o que se haya desarrollado pasa siempre por el tema de la educación. Pero el tema de la educación es más que leer y que aprender a escribir. Inclusive hoy hablamos de un cambio, de una revolución industrial 4.0, que nos obliga también a pensar en una educación para el futuro, en una educación diferente. Sin embargo, no hay la menor duda que en los últimos días en Costa Rica hemos tenido grandes discusiones que no han sopesado la importancia de la educación formal. Nos hemos concentrado más en huelgas y en derechos, que no está mal, pero que también han dejado de lado el fondo y la preocupación por una educación de futuro y por una educación que vaya más allá de la coyuntura inmediata, que le plantee a Costa Rica un horizonte más allá del presente. No hay la menor duda de que aquellos expertos y aquella gente que realmente se ha preparado en educación deben tener el espacio necesario para que Costa Rica, como desde la época de Florencio del Castillo, que empieza a pensar en la educación, siga haciéndolo como un eje transversal y fundamental para buscar el desarrollo. Esa es mi opinión. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión, privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Colvic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. La educación ha sido un tema durante este año, tanto por la inversión que se hace, tanto por la calidad, tanto por la separación entre los intereses en algunos momentos del gremio de los profesores, los estudiantes y los padres de familia, y muchos otros temas. Hemos considerado importante el día de hoy invitar a un experto, una de las personas que más nos puede ilustrar sobre el tema de educación, reconocido a nivel nacional e internacional como tal. Me refiero a don Lorenzo Guadamuz Sandoval, doctor en Educación, Administración e Inteligencia Artificial, y quien ha trabajado para la ONU, para la UNESCO, en varios países del mundo.
Lorenzo, un honor y un placer tenerte aquí en Noches sin Tregua. Igualmente, Claudio, un gran placer y una oportunidad de compartir con esta creciente teleaudiencia de tu programa, cada vez con más impacto en la sociedad costarricense. Te invito a que brindemos por nosotros, por el televidente y sobre todo por Costa Rica. Salud. Decía yo en la introducción que hago, en mi opinión, de que la educación es un eje transversal para el desarrollo. Y Costa Rica lo comprendió así. Pero pareciera que en los últimos años, desde el nombramiento de ministros de hace 3, 4 periodos, hasta por el choque entre los sectores gremiales y un poco también el descuido de padres e hijos sobre la educación, como que da la impresión que la educación en Costa Rica, por lo menos la pública, ha ido perdiendo fuerza. Pero vos, Lorenzo, que sos un estudioso no solo de nuestro país, sino a nivel internacional, ¿qué evaluación podrías hacernos de la realidad de la educación costarricense desde la perspectiva de las políticas, pero también del gremio? El tema de la situación actual de la educación pues ha sido muy analizado. Creo que es un tema al cual hay numerosos estudios, se invierte muchísimo dinero o se gasta. Sí. El mismo Ministerio de Educación, CONARE. Dice un buen amigo mío que somos uno de los países más evaluados del mundo. Sí, y todo el mundo habla de educación, economistas, abogados, políticos, pero de manera tal que no quisiera yo caer en las cosas que se han dicho, y me gustaría tal vez responder a tu pregunta intentando desde otra perspectiva. La primera es, desde siempre, desde la historia de la humanidad, los primeros educadores naturales son los padres o la familia. Eran los padres quienes tenían la responsabilidad de enseñar a sus hijos a cazar, posteriormente a sembrar, posteriormente, según las diversas evoluciones, pues a ocuparse en diversas ocupaciones, y la enseñanza de los abuelos de las comunidades mayores en la enseñanza de valores, de costumbres, de culturas, tenían un peso muy grande. En Costa Rica el peso de la familia fue altamente significativo durante mucho tiempo. La escuela, educación, la democracia y la familia durante decenas y centenas de años caminaron de la mano. Hoy no. Hoy tenemos, por ejemplo, en el sector pobre, que es el que va a la escuela pública en una enorme cantidad, tenemos que 7 de cada 10 jefes de hogar son madres solteras, que tienen 2 o 3 hijos, normalmente de diferentes padres, y que sus madres, sus padres, normalmente el papá de esa muchacha que tiene 2 o 3 hijos y que es joven, ese abuelo no existe. Como no existe en su hogar la figura paterna, ella lo es todo. Esto nos ha llevado entonces a que los niños no tienen abuelos, y si tienen es una abuela que también es joven y que tiene que trabajar. Entonces esa función del hogar se abandona en manos o de un centro de cuidado porque la mamá tiene que trabajar. Esa madre normalmente no tiene ni el 9º grado, por lo tanto no tiene un empleo fijo, es parte del enorme grupo de
trabajo informal y no tienen tiempo de educar, de ayudar en las tareas o de ayudar y de supervisar si el niño o el adolescente está cumpliendo con sus obligaciones de educación. Ahí tenemos una primera brecha importante. En educación, en la teoría, en la epistemología, hablamos de in locus parentis, es decir, la función de la educación en lugar de los padres hoy. Y hemos tenido que ir asumiendo cada vez más en las escuelas esa labor, y por eso hay que aumentar el número de días, hay que aumentar el número de horas de clases que normalmente no son necesarios. Y evitamos también entonces ese contacto cercano. Ese primer problema que tiene la educación costarricense de una desvinculación con la familia. En segundo lugar está el tema de los educadores. Educadores que cada vez tienen más formación. Don Lalo Gámez, que en paz descanse, el mejor ministro que ha tenido Costa Rica, que creó en el año 50 y el 55 un centro para formar a los maestros que apenas tenían octavo, noveno, ni siquiera tenían bachillerato y ya eran maestros. Hubo que capacitarlos. Don Lalo estaría feliz de ver hoy tanto bachiller, licenciado, maestría y hasta doctorados. ¿Qué pasa? Tienen títulos, pero no saben enseñar. Y no saben enseñar porque los centros de formación hemos llenado de teoría, de repetir, y no enseñamos a querer al estudiante, a respetarlo, a valorarlo, a tratarlo como un ser en desarrollo que requiere de cada uno de nosotros como profesionales de la educación las mejores técnicas, las mejores teorías, las mejores metodologías, las mejores tecnologías para poder apoyar. Y entonces, como no sabemos enseñar, hacemos lo que nos enseñaron las universidades, a repetir como loros. Lea mucha teoría, pero sin saber qué significa esa teoría. Por eso leemos y no comprendemos lo que leemos. Por eso usamos matemática, pero no sabemos matemática. No pensamos, no cuestionamos, no nos asombramos ante las cosas que suceden. Ahí tenemos un segundo problema, que es el tipo de formación que recibe el maestro. Aunque tenga más títulos, sabe menos enseñar. Y el ministerio comete un gran error, no el actual, sino los de siempre, de encargar la capacitación a las universidades para que sigan enseñando lo mismo malo que enseñaron. Y eso muestra ya un problema estructural. Entonces. Exactamente. Y al mismo tiempo, nunca vamos a preguntarle a ese maestro qué es lo que él necesita. ¿Qué parte de la teoría de la matemática, maestro, necesita usted? Nunca le preguntamos. Creemos que necesita tal cosa y vamos a darle los cursos. Por eso los educadores se aburren también. En tercer lugar, tenemos el ministerio. Un ministerio que se ha anquilosado, que ha crecido demasiado, que es innecesariamente un ser en crecimiento. Lo vemos como crecen los alquileres, como crecen el número de educadores cuando baja la matrícula, crece el número de personal administrativo cuando es innecesario, y lo sustantivo, lo cualitativo, eso no le estamos entrando. Entonces tenemos un currículum lleno de muchísimas asignaturas, con metodologías arcaicas, haciendo lo que hacíamos hace un siglo. Un aula, un maestro, una pizarra, tal vez moderna la pizarra ahora, tecnológica o blanca, pero los alumnos en fila y el mismo libro, el mismo texto, el mismo contenido, la misma metodología, la misma evaluación para todos. Entonces, seguimos masificando
la enseñanza en los 35 y tratándolos como si todos fueran iguales, cuando desde hace años la ciencia nos dice que cada persona es diferente, que sus inteligencias son distintas y que su forma de aproximarse al aprender es diferente. Entonces, ahí tenemos un ministerio que está anquilosado en enseñar de la misma forma que hace un siglo, y el problema de los padres, el problema de los maestros, y por otro lado, el enorme crecimiento, sin mucho sentido también, de los sindicatos, que si bien es cierto, es importante que realicen una labor de defensa de sus asociados, esto se ha convertido en un fin en sí mismo y no en un medio para ayudar tanto al asociado como a la educación. Estos elementos nos hacen que tengamos una educación que camina por inercia, pero que no tiene cosas nuevas. Y a uno le preocupa porque cuando oye, por ejemplo, el presidente de la República decir que después de la aprobación de la ley fiscal, decir que el año 2019 será el año de la innovación y transformación educativa, yo me entusiasmé cuando leí el titular, pero cuando veo 4 o 5 acciones son del año pasado, del siglo pasado, de hace 50 años, seguimos con las mismas cosas, más de lo mismo, engañando a la sociedad costarricense y no entrándole a los verdaderos cambios y transformaciones que requiere la educación costarricense. Interesante, porque es posible que muchos de los televidentes tengan la misma sensación que tengo yo después de haberte oído. Yo sabía que la crisis era grande, pero no tantísima. O sea, después de oírte a vos y hacer ese listado, quedo todavía más preocupado con lo que está pasando en el sector educación. Los países desarrollados, y vos conoces bien el tema, una de sus grandes metas económicas es el ocio. O sea, cuando el crecimiento económico avanza, trabajan menos horas y disfrutan más la vida. Se supone que en educación también deberíamos buscar esa perspectiva. Pero resulta que vos nos estás diciendo que hoy por hoy invertimos más recursos y más horas de educación, y los resultados en las pruebas PISA y demás, hablando de primaria, secundaria, son deprimentes. O sea, cada vez estamos mal, más mal de lo que creemos que estamos. Entonces la pregunta viene por este lado. No necesariamente a más tiempo los estudiantes se van a preparar más, no necesariamente con más profesores se van a estar mejor preparados, porque bien lo decías vos, no saben enseñar muchos de ellos. En ese rango, en esos dos ítems, ¿cuál sería la propuesta de Luis Lorenzo, conociendo cómo se maneja en muchas latitudes del mundo la educación, partiendo de esa premisa que hoy se habla de una educación muy ligada a esa revolución industrial 4.0? Efectivamente, Claudio, uno de los elementos importantes es que tiene que haber una economía que crezca en los países para poder sostener todo el aparato social, y por eso requerimos empresas también conscientes y desarrollar y dar oportunidades de que se genere empleo. Eso es claro. Lo que no es aceptable es que esas empresas no declaren ganancias, como el escándalo que acaba de pasar. Eso no es lo correcto. Pero que requerimos el sector privado para generar empleo en unión con un Estado fuerte, eso es cierto, y lo hemos abandonado un poco. ¿Por qué menciono este problema? Porque cada vez van desapareciendo los empleos. Y
lo vemos muy claro, lo dicen los estudios serios a los cuales tengo acceso continuamente. Para el año 2030, o sea, dentro de 12 años, el 70% de las ocupaciones de hoy y de las profesiones de hoy no van a existir. Va a haber más automatización y va a haber necesidad de crear otros empleos. Para crear esos otros empleos, tenemos que formar al hombre del mañana de una manera distinta a como lo estamos haciendo hoy. En tiempos pasados leer y escribir era fundamental, hoy eso es apenas la base. Es una base. Hay elementos que ya sabemos que aunque no sepamos cuáles van a ser las ocupaciones del 2030, 40 y 50, sabemos cuáles son las habilidades que sí va a requerir ese ser humano. ¿Y qué va a tener que hacer? Porque ya no va a tener un empleo, se gradúa y consigue un empleo 20, 30 años y jubilarse. Eso ya no va a pasar en el futuro. Entonces, la forma de sostenibilidad personal y familiar va a tener que cambiar. Pero en esa línea, porque tal vez el enfoque, tal vez yo lo he planteado solo desde el sector público, pero en el sector de educación privada, ¿estamos haciendo lo mismo? ¿O ahí la mesa está destramada, está más alto el rango en la educación privada que en la pública, hablando de primaria y secundaria y preescolar inclusive? ¿O el análisis que haces vos es en general en toda nuestra educación? Es en general en toda nuestra educación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de educación privada, el 60%, 6 de cada 10 centros educativos son tan malos cuanto la escuela pública, o peor. Primer mito que hay que quitar. No toda la educación privada es buena. No toda la educación privada es mejor que la educación pública. Un 20% está más o menos al mismo nivel, compitiendo con la irregularidad, con lo no tan bueno, con los éxitos, que hay muchos, pero que son individuales, producto del esfuerzo individual, de maestros individuales, de padres individuales y de estudiantes individuales, no de la colectividad, porque el sistema no está generando esa colectividad cualitativa. Y un 20% del sector privado es excepcionalmente diferente y mejor. En la historia hemos tratado de equilibrar eso. Cuando se crearon los colegios científicos, lo hicimos para equilibrar, y ahí están los resultados. Cuando fortalecimos instituciones como el TEC para competir, formando ingenieros de altísima calidad, era para eso. Y en ese sentido, es necesario que la educación privada siga aportando. Hay instituciones en Costa Rica muy valiosas, muy buenas, pero tampoco están siendo obligados por un sector competitivo que los obligue a ser mucho mejores todavía que podrían ser. Y ese sector privado está ligado también al Ministerio de Educación y también tiene obligaciones con el Ministerio de Educación. Tiene que reportarse. Por ejemplo, las universidades privadas están sometidas a un anacrónico organismo obsoleto, estúpido, traumatizante de los cambios, que es el CONESUB. Entonces, si yo quiero decir, tengo que generar más inteligencia, como lo dice esta revista, o todos los cambios que nos dice la revista de ahora, de diciembre, en las tecnologías emergentes para los años futuros, que nos van a impactar el aula, que nos va a impactar la forma de pensar de esos estudiantes. Esto requiere, naturalmente, un esfuerzo diferente del país, y es lo que creo que no estamos haciendo. Al final, ¿qué se requiere hacer? Romper con el pasado. Un pasado que nos tiene, y ese es el último elemento de esta parte que quisiera citar, no puede
tiene que haber una real coordinación e integración entre el magisterio, todos los trabajadores de la educación y sus sindicatos también, que deben existir, deben de cambiar, deben de modernizarse, deben de transformarse, deben de innovar. Ustedes, señores sindicalistas, amigos, no pueden seguir haciendo las mismas huelgas del pasado, no podemos seguir con las mismas cosas, hay que innovar la lucha por la educación y por los trabajadores de la educación. Vienen momentos difíciles para el educador. El año 2019 va a ser un año que van a afectar muchísimo al trabajador público de la educación. Entonces, pero yéndose a los mismos tipos de luchas de hace 40, 50 años, 30 años, no es ese. Y por otro lado, eso el magisterio, y por otro lado el ministerio tiene que cambiar también. Pero magisterio sin ministerio no funciona. Y ministerio sin magisterio tampoco. Y desde hace años, ese es el último problema que quisiera decir, no trabajamos. Hay ministros que han llegado y le abren todas las puertas a los sindicatos, y los sindicatos están felices, porque hasta ellos redactan lo que quieren que les publiquen, los acuerdos. Todo se los han dado, no les han exigido nada. Y en otros momentos, el ministerio no sabe coordinar con los gremios. Los gremios, los educadores, los maestros son buenos. El 95% de los educadores costarricenses son buenos, no son ni mafiosos, ni corruptos, ni malos. Lo que pasa es que tenemos un sistema que no les está exigiendo. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión, privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Colvic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Pero me estás llevando a algo que tocaste al puro principio, que son los valores. Porque tal vez lo nombramos y hemos estado muy acostumbrados a utilizar la palabra, y a lo mejor pensando en don Pepe Figueres, muchas de esas palabras ya están gastadas, pero siguen teniendo vigencia, los valores, pero tanto se habla de los valores que es posible que no nos detengamos. Y vos lo dijiste al principio,
de tu intervención, y lo digo porque estás hablando de derechos y obligaciones. En muchas ocasiones solo sabemos cuáles son nuestros derechos y pasa en el magisterio, pasa en los sindicatos y poco nuestras obligaciones con el país. Pero en ese marco quisiera involucrarte en el tema de la educación privada, porque yo creo que me llamó poderosamente la atención que digas que la educación privada también anda mal, porque en muchas ocasiones muchos tenemos la idea de que es mejor, y al final de cuentas tal vez la ventaja que está teniendo la educación privada es que no hay huelgas, hay más disciplina en los estudiantes, hay más disciplina en impartir las clases, pero aquí viene un problema mayor. Si el Ministerio de Educación no está orientando hacia dónde debe ir la educación en Costa Rica, pensando en primaria y en secundaria, para el 2030 o el 2040, estamos ante un panorama de un sector que toma las decisiones en colegios y escuelas en muchas ocasiones de concordancia a lo que creen ciertos grupos de esos colegios, de esas escuelas, que debe ser la educación, pero como que no hay un vértice que involucre sectores privados, públicos en la educación, y además de eso, en cada uno de estos sectores también que quede claro cuál es el horizonte de la educación costarricense. No. Y vos viajás y conoces la educación, das charlas a nivel mundial, y creo que en este momento lo que nos surge es definir en Costa Rica hacia dónde debe ir la educación del futuro. El tema de educación privada, ¿por qué afirmo que 6 de cada 10 son iguales o peores que la escuela pública? ¿Por qué? Porque los padres de familia de esa gran mayoría que antes los mandaba a la escuela pública, al ver que hay tantas huelgas, que pierden tanto tiempo, que no les enseñan un buen inglés, que lo que le están enseñando no es bueno, ese padre, al ver y querer lo mejor, como todos queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos, entonces lo que hacen es hacer un sacrificio dentro de su escuálido salario para mandarlo a una educación privada. Pero no tiene tanta plata, porque si tuviera para pagar lo que cobra un colegio bueno, privado, no le alcanzaría todo su 100% de salario. Necesitaría 3, 4 salarios para pagar lo que cobra un colegio por estudiante, un colegio bueno. Entonces, ¿a dónde lo va a mandar? A una escuela privada que cobra poco. Al cobrar poco, no tiene las infraestructuras, no tiene los profesores tan buenos, etcétera. Entonces ahí degenera, a pesar de que tengan buena voluntad. Y el segundo elemento que mencioné es que una universidad privada que quiera cambiar, que quiera ponerse de acuerdo con los cambios, y hay mucho esfuerzo de dueños de instituciones privadas que quieren cambiar, pero el ministerio no los deja. Entonces, si yo quiero cambiar un programa y modernizarlo con las tecnologías del 2020-25, el ministerio con eso me dura 3, 4 años estudiando, me piden unos armatroces así, de este tamaño que no tiene ningún sentido, y lo que revisan es si tiene una coma o un punto, o si tiene el acento o la frase elaborada de una manera o de otra. Nunca hay aporte sustantivo sobre la ciencia, sobre la innovación que debe llevar ese programa que va a formar un máster o un doctor o un licenciado. Estamos entonces en las universidades enseñando cosas del pasado, porque no les permite el ministerio modernizarse. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces hablamos de certificaciones. ¿Pero qué estamos certificando? La obsolescencia. Esos programas viejos que ya no responden a las necesidades del futuro. Sí, porque aunque quieran las universidades, el tiempo que dura el Estado en aprobar, con tanta burocracia que tenemos, no permite la innovación. Ahora, y el cambio. Vos lo sabes bien, Luxemburgo, Noruega, Finlandia tienen salarios de los mejores en su país para los educadores. En Costa Rica los educadores son mal pagados.
Al final de cuentas... a pesar de que la nación diga que están muy bien pagados sí, con no, $1,000, con no, $1 millón de... Pero sabemos que son mal pagados y que en ocasiones las convenciones colectivas han mejorado un poquito sus ingresos, pero que el arranque de un profesor... Hace 4 años no se mejoran los salarios, Bueno. No se aumentan en nada los salarios del sector público. ¿Cómo hacer para mejorar los salarios, pero que los profesores también sepan que dentro del marco de la mala preparación que muestran las pruebas PISA a nivel internacional, en Costa Rica también se ocupa evaluar al profesor? O sea, vamos a aumentar, diría un buen gobernante, los salarios de los profesores porque creemos que es determinante la educación y el desarrollo del país, pero los vamos a evaluar también. La única cosa buena que tiene esa mala ley, mala desde mi perspectiva, porque la ley que se acaba de aprobar, que era necesaria aprobar una ley de reforma fiscal, pero que yo veo que están muy contentos los que tienen, los dueños del capital, los dueños de los medios de comunicación, están felices. Y yo me pregunto, ¿por qué están felices? Bueno, porque no los tocaron, punto. ¿A quiénes tocaron? A todos los demás. Sí. Entonces, ese sector que tiene la necesidad de generar ese recurso, nos debe de motivar también a que el otro gran grupo de gente se prepare de una mejor manera para que el futuro sea un futuro de desarrollo, de autodesarrollo de la familia y de la generación de recursos que ya no van a ser por medio del sector público. Decía que lo único bueno que tiene esa mala ley, en mi opinión, es que dice en uno de sus artículos y en su transitorio que debe haber una evaluación del desempeño, que ojalá no el Ministerio de Planificación a quien le encargaron no vaya a ser una barrabasada, pero eso sería una muy buena oportunidad de poner métricas individuales. Al maestro, yo sin necesidad de hacer grandes alaracas de evaluación, yo le puedo poner métricas mensurables, cualitativa y cuantitativamente y socialmente a cada uno de los educadores en cada uno de los centros educativos, sin afectarlos, en conjunto con ellos. Y esto entonces lo va a obligar a tener que cumplir metas, a tener que mejorar, a tener que tener rendimientos mejores y dar una capacitación y actualización totalmente diferente a la que hoy estamos haciendo. Vos hablabas hace un poco rato del tema de la modernización. La modernización la vemos mucho en el tema de la tecnología. Y vos que estás en el tema de la inteligencia artificial. Se habla mucho en Costa Rica de la carencia de recursos. El sistema, o nuestra educación, el sector de educación es el que más tiene presupuesto del gobierno central, donde más invierte. O sea, hay una muestra que el país cree en la educación. Sin embargo, los resultados no son los que quisiéramos en los últimos tiempos. Pero también es cierto que hoy existe inteligencia artificial, existe la robótica y demás. Y parece que nosotros, pensando un poco en lo que vos decías al principio, seguimos con la misma receta, construyendo más escuelas, promoviendo más maestros, no mejores maestros, sino más maestros, con una matrícula cada vez que viene en disminución por el bono demográfico en los jóvenes. En esa área, ¿qué deberíamos estar haciendo, Lorenzo? Porque la tecnología es algo que se extraña mucho en nuestras escuelas primarias y secundarias, sobre todo en las públicas. Se han llenado las escuelas de computadoras. Hay un esfuerzo grande y hay mucha cosa promovida por los vendedores de equipos, por fundaciones nacionales e internacionales. Hay, pero no hay lo que tiene que haber. La máquina sin el contenido educativo
no sirve de nada. Es igual que tener una pizarra es un instrumento. mala, es un mal medio. A ver, dije hace un rato que nosotros tenemos el mismo modelo de hace 100 años. Ese modelo, amigo televidente, que nos honra este domingo 23 de diciembre, un día antes de la linda cena familiar, que lamentablemente para muchos hogares no es esa familia a lo cual me referí al inicio. Pero esta aula, esta educación, ese modelo viejo, está caracterizado por un aula, por un maestro, por un currículum con muchas asignaturas, con una metodología y una evaluación arcaicos. Se sabe que esa enseñanza, yo enseñándole a los 30, como si fueran todos del mismo nivel de desarrollo intelectual, cognitivo, que sus 100.000 millones de neuronas estuvieran funcionando todas de la misma manera en los 35 alumnos o en el millón de alumnos que tenemos. Eso no es así. Entonces, esa parte de una educación graduada, primer grado, segundo grado, tercer grado, etcétera, que tiene decenas de años de ese modelo, ya no sirve. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pasar a una educación donde se respete al individuo, donde cada estudiante, niño, adolescente, infante, sea tratado acorde a su diferente inteligencia, a sus intereses, a sus motivaciones, tratarlo a cada uno en forma individual. Por eso yo he venido escribiendo, he venido aportando sobre que el modelo que debería Costa Rica embarcarse e invertir es la educación personalizada, la educación individualizada. Recursos hay suficientes. Con lo que hay podemos hacer y nos sobraría todavía. Bien empleado. Ahora, ¿en qué consiste ese modelo? Usar la tecnología, pero usarla bien. Llegar a todos los rincones del país con un mensaje educativo común, porque tenemos que tener un núcleo común que dé la identidad de país, que esa identidad, ese núcleo común responda a la mundialización, porque no estamos aislados en el mundo. Entonces debemos de integrar esos conocimientos acorde a donde va la ciencia, a donde va la innovación, a donde va el mundo, a donde va el desarrollo del conocimiento futuro. Y para esto podemos dar una libertad a la región educativa de que tenga una parte de adecuación a la región, a Guanacaste, a la zona norte, a la zona atlántica, a la zona sur, y que cada centro educativo tenga también la libertad en cada escuela de poner contenidos educativos, un 10%, acorde a las necesidades de esa comunidad. En ese sentido, podemos tener un currículum y debiésemos tener un currículum que no sea rígido, que cambie todos los días, porque todos los días cambia el conocimiento en el mundo. Lo que nos dicen las revistas especializadas que invierten miles de millones de dólares en investigación todos los días nos hace decir que el conocimiento no es estático, es dinámico. Entonces, nosotros en el futuro tenemos que enseñar a nuestros alumnos no a aprender, como decíamos antes, sino que tenemos que enseñar a ese maestro, a ese alumno a reaprender, aprender a reaprender,
a olvidar lo que aprendió porque eso ya no le sirve, ya no es ese conocimiento que fue cierto para el pasado, ya no lo será cierto para el futuro. Ahora, Lorenzo, nosotros los costarricenses, por nuestra historia, digo yo que en el ADN traemos una fuerte creencia en la importancia de la educación. Sin duda alguna. Y debemos de fomentarla. Exacto. Pero ese fomento también va muy dirigido a la posibilidad de una mejor vida, de mejores empleos. Y puede haber momentos de frustración de los hijos que terminan de estudiar, creen en eso que les dijo sus padres, de una mejor vida, de un mejor nivel de ingreso para aquel que tiene mayor educación. Sin embargo, también, y quiero aprovechar, te visita aquí el programa, también es cierto que nuestra primaria y secundaria pueden tener algún nivel de coordinación, tal vez no el ideal y muy lejano de este planteamiento que haces vos de lo que debería ser nuestra educación pensando en el futuro. Pero después de la secundaria hay instituciones, sean las universidades del Estado, las públicas, o sea el mismo Instituto Nacional de Aprendizaje, que se desligan de cuáles son las necesidades que tiene el país para profesionales o semiprofesionales. Y la frustración por no tener empleo también puede terminar frustrando el interés de las familias por la educación, que al final de cuentas mucha de la importancia de la educación, sí, la formación, qué creo, qué pienso, cómo hablo, qué digo, qué leo, pero en el fondo hay una meta que es primordial, que es el empleo. El problema no es de futuro, es ya. En educación tenemos 25,000 graduados sin empleo, titulados. Y siguen las universidades y sigue el Estado sin decirle nada, graduando en educación. Y vos ves todos los anuncios, es oferta de carreras en educación. ¿Para qué? Para el desempleo. ¿Qué pasa con el periodismo? ¿Pasa con la ciencia política? Con mucha carrera pasa. Muchos de los amigos taxistas o de Uber están trabajando con títulos hasta de maestría. Máster en Entonces, esa gente lo que genera es una frustración. Exactamente. Y lo que estamos enseñando es un sistema, un chupón, de primaria, jala secundaria hay que ir a la universidad y ya no te basta con un bachillerato, hay que tener una licenciatura, ya no basta la licenciatura, hay que ir a la maestría, ya no basta la maestría, hay que ir al doctorado, ya no basta el doctorado, hay que ir al postdoctorado. Entonces, ese sistema perverso que tenemos hoy es porque está totalmente desligado de los estudios de oferta y de demanda de ocupaciones y de profesiones que tenemos para el futuro. Yo decía, e invito a cualquiera que me demuestre lo contrario, que no hay una sola institución educativa que esté formando para esa necesidad del futuro. Por lo tanto, futuro que ya es el presente, como decías antes, ¿verdad? Que lo mismo que está formando México, Panamá, entonces, o Argentina o Chile, no vamos a ser competitivos, nadie va a venir a buscarnos por ofrecer el mismo producto que ofrecen otros. Tenemos que innovar en esa formación. Y esa personalización de la educación, esa individualización, la tenemos que mejorar con la tecnología. Con una tecnología, Claudio, que querámoslo o no lo queramos, va por esa línea de esfuerzos. Por ejemplo, este artículo, Educación personalizada, un reto del siglo XXI, nos dice de una experiencia de distritos educativos de los Estados Unidos que están invirtiendo $500 mil millones en este momento en innovar hacia una educación diferente. Cuando vemos esas nuevas generaciones, ¿quiénes son esos muchachos de la generación Z o de los millennials que se habla? Bueno, ¿quiénes son? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo les gusta aprender? En esta aplicación de una encuesta que hicimos en un determinado país, vemos
que este estudiante de la generación Z ya no quiere el mismo modelo educativo, quiere que se lo traten diferente, sin olvidar la socialización. ¿Y esos cambios son más rápidos hoy que antes? Mucho más rápidos. La velocidad es pasmosa. ¿Por qué? Porque yo puedo con tecnología escoger los 1000 mejores maestros de Costa Rica y ponerlos y grabarlos con la tecnología como la que ustedes utilizan en este prestigioso programa, y llevar esos programas a todo el país. La tecnología nos lo permite hoy, la internet, y nos permitiría llevar y traer las mejores películas. Lo hacen en medicina. En medicina se hace. Traer un intercambio. Hoy, vos y yo podríamos estar transmitiendo a 1000 centros y estar presentes allá con telepresencia. La telepresencia, y poder llevar los telemaestros a todas las aulas de Costa Rica. Donde hay un mal maestro, puedo poner un buen profesor y que la educación busque a la gente, porque sí. yo recuerdo en los periódicos nuestros, en los noticieros nuestros, siempre cuando empiezan las clases hacen una referencia de ese niño que camina todos los días 3-4 kilómetros para llegar a la escuela. Por Dios, eso debería ser una mala noticia, no una buena noticia. La noticia buena debería ser cómo la tecnología y la educación se acerca a esa persona que está distante. Hoy el ministerio debe ir a cada centro educativo y a cada hogar, y lo podemos hacer. Hay programas que tenemos que emprender desde el Estado. Cuando decide esa problemática de las familias, hay que ir a ellos, pero con un mensaje nuevo. La educación más allá del aula. Programa. La educación incorporando todos los medios de comunicación colectiva y las redes al servicio. El uso de los robots educativos. El libro ya no puede ser el libro que producen algunos medios de comunicación aquí que no lo cambian, o una editora que no quiere que lo cambien, que lo único que le cambian, el contenido adentro del mismo, le cambian la portada, el color para poder venderlo, y le prohíben al alumno que use el del hermano, porque es un negocio. Entonces, ese libro ya no puede seguir siendo el mismo libro. El libro digital que requerimos para mañana es un libro que se construye continuamente. Más sabiendo que los jóvenes y los niños hoy son más digitalizados y menos cercanos a la lectura. Entonces, ahí tenemos, Claudio, el uso de la inteligencia artificial al servicio de cómo se usa esa inteligencia artificial. Bueno, ya lo mencionaba, a través de el uso de las redes informáticas y telemáticas, a través de los softwares educativos interactivos, individualizados, a través de las bases de datos que se construyen diariamente con lo que el estudiante va haciendo en su tablet o en su celular. Vamos alimentando esa base de datos con sistemas inteligentes que me dicen qué falló y en qué tuvo éxito, qué ilustración le generó un mayor aprendizaje o qué motivación tenía tal lección para poder que su cerebro, que sus neuronas, que la sinapsis de esas neuronas, que la interacción física o química o eléctrica de esas neuronas funcionaran mucho mejor ante tal estímulo. Eso lo vamos captando en bases de datos. Igual la seguridad. ¿Qué hacemos teniendo guardas como los tenemos hoy en día, que lo que hacen es dormir en los colegios y que no pueden revisar? Hoy la tecnología nos permite tener teleseguridad. ¿Y para qué revisar los bultos, a ver si llevan armas? Si ya la tecnología me permite detectar con sensores si hay armas o si hay drogas. Y dedicar entonces el esfuerzo de los educadores, no a todo ese montón de tareas que les ponemos, de llenar datos del Seguro Social, del IAFA, de todo. Los maestros son auxiliares de todo el mundo, menos del estudiante. Del estudiante. Concluyamos con eso.
Maestro, un placer haberte tenido, Lorenzo. Un gran honor. Yo creo que una cátedra sobre lo que debe ser la educación. Muchas gracias, amigos televidentes, y los invitamos a que el día de mañana compartan una linda Navidad en unión de sus familias. Así es. Bueno, feliz Navidad, que Dios los proteja, les dé muchas bendiciones y que el día de mañana, lunes, esa cena esté alrededor de los valores, del espíritu navideño y sobre todo del amor por esta patria. Que tengan una feliz Navidad. Salud. Feliz Navidad. Salud.